¿Qué tal? Buenas tardes. Noche tranquila en Madrid. El amplio despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local ha dejado una noche sin apenas incidentes de ningún tipo, tras la alarma social generada la semana pasada por las agresiones que dejaron 2 fallecidos, uno de ellos menor de edad, y 3 heridos graves. Esta semana los sindicatos CESIF y JUPOL se han reunido para abordar ese incremento de la seguridad y han pedido un refuerzo, sobre todo de recursos humanos, para evitar la proliferación de hechos violentos como los ocurridos hace una semana. Enseguida hablaremos con JUPOL para ver cómo se ha desarrollado esa reunión. Bueno, pues en ese escenario, los sindicatos CESIF y JUPOL, 2 de los sindicatos más representativos de las fuerzas policiales en la Comunidad de Madrid, se han reunido para analizar ese aumento de la violencia de las bandas juveniles en la Comunidad de Madrid. Hablamos con Pablo Pérez, portavoz nacional de JUPOL. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, este incremento no es una sensación, es una realidad. Al menos ustedes lo ven así. Sí, efectivamente, sí es verdad que ha habido un incremento, sobre todo en la violencia de este tipo de bandas o tribus urbanas, ¿no? No ha sido un incremento en las bandas en sí, pero sí en esa violencia que están demostrando en todas las actuaciones que estamos teniendo. ¿Y por qué se ha producido ese incremento de la violencia? ¿Por qué ahora? Pues entendemos que este tipo de tribus urbanas actualmente están subvencionándose a través del menudeo o el trapicheo de sustancias estupefacientes, y el hecho de que una banda trate de introducirse en el territorio de otra provoca en muchas ocasiones este tipo de conflictos, y sobre todo el fácil acceso que tienen a este tipo de machetes, de bolomachetes, de armas blancas que no tienen ningún tipo de control ni requisito, ¿no?, para su venta. Claro, es quizá una de las cosas más preocupantes, ¿no?, esa utilización de armas blancas que da muchísima sensación de peligro. Hay también una sensación de impunidad, ¿no? ¿Cuál es la sanción, por ejemplo, a un menor que porta un arma de estas características si le pilla, por ejemplo, a la Policía Nacional? Como bien has dicho, la sensación de impunidad que estamos viendo nosotros desde la Policía Nacional en este caso, y nuestros compañeros de policías locales y guardias civiles, que evidentemente cuando se le interviene a un menor este tipo de arma, se le propone para una sanción por la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, que lleva una cuantía económica que al fin y al cabo, pues bueno, puede ser, o evidentemente en la mayoría de los casos va a ser abonada por sus progenitores, sus padres, madre o tutor legal en este caso. Lo que sí es cierto es que dependiendo de la situación en la que se intervenga este tipo de arma, el lugar donde la lleven oculta y los antecedentes que pudiesen o no tener las personas que lo portan, podría producirse incluso la detención de esta persona, ¿no? Algo que no suele ocurrir habitualmente debido a que la mayoría de estos menores pues carecen de antecedentes en un principio, y claro, lo que provocamos en este sentido es que esas penas tan bajas que se les imponen pues no lleguen a coartarles para volver a repetir estas acciones, ¿no? Nosotros solicitaríamos en este caso un cambio al legislador y sobre todo a nivel judicial también. ¿Para qué? Para que las penas que se interpongan en estos casos sean en su parte superior. Ya no es un endurecimiento de las mismas, dado que entendemos que bueno, hay condenas que ya tienen penas bastante importantes, pero se suelen poner en su parte más inferior, ¿no? Entonces, por lo menos el que esa condena sea en su parte superior y no en la inferior. Ustedes ven cómo es lógico esa colaboración imprescindible entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta noche, por ejemplo, se ha visto Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil. Ha habido un amplísimo dispositivo que ha hecho que la noche haya sido muy tranquila en la Comunidad de Madrid, pero sin embargo ustedes también critican la desaparición de algunas unidades que eran esenciales, ¿no?, para la lucha contra las bandas latinas. Sí, efectivamente, en nuestra reunión mantenida con nuestros compañeros de CESIF nos manifestaban que la Policía Municipal en Madrid, en este caso, pues tenía unas unidades dedicadas y especializadas en este tema de bandas latinas, tribus urbanas, que ha desaparecido, lo que ha conllevado pues a una pérdida, ¿no?, de conocimiento del funcionamiento de estas bandas y de estas tribus urbanas, y que evidentemente pues afecta directamente al trabajo luego de los compañeros también de seguridad ciudadana. En este sentido, pues sí que vemos que la colaboración es fundamental, pero ya no única y exclusivamente montar este tipo de dispositivos, dado que cuando este dispositivo deje de ser o deje de funcionar, evidentemente seguiremos con esa escasez de medios, tanto materiales como humanos, sobre todo humanos, para la lucha contra este tipo de bandas, y creemos que es fundamental el incremento de esos grupos de trabajo, sobre todo nocturnos y en las zonas de ocio y zonas donde frecuentan habitualmente este tipo de bandas, para tratar de evitar estos hechos, ¿no? Hablaba usted al principio de que ese incremento de casos
puede deberse a luchas territoriales de este tipo de bandas. ¿Se trata entonces de casos puntuales? ¿Es Madrid segura? En principio, todos estos casos que estamos viendo de fallecidos, incluso heridos graves por este tipo de reyertas, son todos miembros de estas bandas, ¿no? De estas tribus urbanas. Es complicado que ataquen de manera indiscriminada a cualquier viandante o cualquier persona que se encuentre en la vía pública. Normalmente, como he dicho anteriormente, suelen ser venganzas, luchas por el territorio o incluso luchas entre las propias bandas por escisiones dentro de los mismos grupos, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que provocan una sensación de inseguridad en el ciudadano porque genera miedo, pero bueno, gracias también a la labor que hacen nuestros compañeros de las brigadas de información, muchos de ellos están bastante localizados e identificados, y ahora lo que pretendemos es eso, el fortalecimiento sobre todo de esos grupos de trabajo, sobre todo por las noches, para tratar de impedir que se vuelvan a suceder este tipo de actos, ¿no? Pablo Pérez, portavoz nacional de Jupol, muchas gracias por atender la llamada de Radio Nacional. Muchísimas gracias a ustedes, un placer.